Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Estamos aquí con Nacho Otero y nuestro compañero Rodrigo Alegre con una noticia, no sé si llamarla extraña o particular. Odebrecht, vecino de la Rosadita. Extrañas coincidencias, ¿no? ¿O no? Todos paraban en el mismo lugar, así se llama esta historia. Todos tenían el mismo lugar, el mismo domicilio, la misma cueva. Todos los caminos conducen a Madero Center. Sí. Todos los caminos conducen a Madero Center. La historia es así. A ver, sabemos ya, obviamente, Nico lo ha contado un montón de veces en PPT y también en TN, que la Rosadita, SGI Argentina, Del Ascar, Fariña, Báez, Pérez Gadín, después por Lázaro Báez, según comprobó la justicia. Funcionaba en el piso séptimo de Madero Center, en este lugar, en la calle Machaca Güemes, en pleno Puerto Madero. Y ahora lo que se conoce es que Odebrecht del año 2009 al 2013 funcionaba en el mismo edificio que la Rosadita, en el mismo edificio de SGI, en el mismo edificio donde iban Báez, donde iba Leandro Báez, Martín Báez, Lázaro Báez. Ahí estamos viendo imágenes de Fariña. cómo paseaban la Rosadita. Exactamente. Antes de que llegue la justicia al allanamiento. Recordemos que quien bautiza SGI como la Rosadita es Leonardo Fariña en una de las cámaras ocultas de PPT, en donde dice: van todos los funcionarios del gobierno a cambiar dólares, por eso es la Rosadita, ¿no? Bueno, ahora lo que se conoce, Nacho, es que también estaba funcionando del año 2009 al 2013 Odebrecht. Y en particular se conoce por dos cuestiones clave, digamos. Hay una pericia que hace en su momento la policía de Brasil, el Servicio Público Federal de Brasil, a través de la policía, en el que aparece en las delaciones premiadas un análisis de los mails y de las computadoras de los directivos de Odebrecht Brasil. En esos correos electrónicos, en esos documentos que se conocieron en febrero del año pasado y que están judicializados en Brasil, aparece funcionarios argentinos involucrados. Aparece Jaime, aparece el titular de Odebrecht en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro. Ahí estamos viendo, este es el Servicio Público Federal, Departamento de la Policía Federal, Superintendencia Regional del Paraná. Esta es una pericia de las computadoras de la operación Lava Jato. Sí. Esto es un análisis de los mails que, obviamente, después de las delaciones premiadas en Brasil, empiezan a analizarse las computadoras. En este documento, para ser cronológicos en la historia, aparece Ricardo Jaime, aparece Couri Ribeiro. Lo vamos a ver en la próxima placa. Aparece el presidente de... Acá está, Mauricio Couri Ribeiro. Esta es la computadora que se está analizando. Fue en el periodo del mensaje director de Odebrecht de América Latina, Angola. Ya vos, Angola. Esta es la obra de la planta de tratamiento de aguas de Juan Manuel de Rosas. Esto es en... La planta de AISA, que es la causa que tiene Casanelo esta. Esta es la causa que tiene Casanelo. Esto es, obviamente, una comunicación interna que le mandan desde Argentina a Couri Ribeiro, que era el titular de Odebrecht en Argentina, digamos. Esto es parte del documento que estábamos mencionando recién y que está en este documento de Brasil. Sigue en el análisis de los mails y acá nos detenemos. Aparece María Luz Sassarini, dice remitente del archivo anexado y el contenido será analizado abajo, funcionaria de Odebrecht. María Luz... Y selfies. Claro, estas son imágenes de esta chica, María Luz Sassarini, que aparece, que es funcionaria de Odebrecht en Argentina. Aparece ella porque ella aparece intercambiándose mails con el presidente de Odebrecht en Argentina y aparece... ¿Por qué? Porque aparece hablando de una transferencia bancaria, que es la siguiente placa, a... Esa foto es en una oficina de Puerto Madero, ¿no? Esa es la oficina... Porque es igual a la oficina de SGI, en donde precisamente aparecían Pérez Gadín, Martín Báez y más contando el dinero. Es exactamente igual. Es exactamente igual. Esa foto es en el edificio de Madero Center, donde funcionaba SGI. Acá estamos viendo que en el análisis de la computadora de Brasil, María Luz Sassarini recibe un mail de Couri Ribeiro, lo repetimos, era en ese entonces el director de Odebrecht en Argentina, y le hace mención a una transferencia bancaria que hace, obviamente, la empresa. Esta empresa Cleanfield Service LTD es una empresa que utilizaba Odebrecht para pagar las coimas, para pagar
dicen ellos, las Propinas. Las propinas, exactamente, y le hace una transferencia bancaria a esta empresa, Primbor Corporation. De esta Uruguay. Empresa, Primbor Corporation de Uruguay, ¿a nombre de quién iba? Acá está, Cleanfield Service Ltd, para la realización de un pagamento de ventajas indebidas, coimas, a funcionarios públicos de otros países, como es el caso detallado en el que se pagó a favor de Ricardo Raúl Jaime. Sí, más allá de que la coincidencia de que Odebrecht, y ahora vas a explicar por qué estaba en la rosadita, este documento es muy fuerte porque es la justicia de Brasil la que está diciendo Jaime cobró coimas a través de esta empresa Cleanfield Service Claro, Limited. esto es el mail de esta funcionaria de Odebrecht en Argentina, María Luz Cesarini, donde le envía al presidente de América Latina el comprobante de que le hicieron la transferencia de esta empresa, Cleanfield Service Ltd, a una empresa que terminaba en manos de Ricardo Jaime. Hasta acá es el documento Esto ya es de Brasil. Noticia, Este documento está en manos del juez Martínez Di Giorgi, que está investigando la causa desde febrero del 2016. Esto en algún momento cuando apareció lo contamos en TN el año pasado. Hasta acá es este documento y esta funcionaria María Luz Cesarini, que es la secretaria del director de Odebrecht en Argentina. Seguimos con el resto de la información y acá aparece la cuestión. Odebrecht, este es un documento interno dentro de el Madero Center. Lo que tenemos nosotros son todas las personas que estaban registradas. mariacesarini@odebrecht.com es la dirección de esta funcionaria secretaria que dice claramente esto era el registro de entradas del Madero Center, digamos. Acá lo que estamos diciendo es que Odebrecht funcionaba en el mismo edificio donde se contaba plata, en el mismo edificio de La Rosadita. Eran vecinos, estaban 5 pisos más abajo. No solamente aparece María Cesarini, sino que aparecen otros funcionarios más. Y era como una sede, otra sede, porque Odebrecht también funcionaba en otros departamentos. Claro. En otros edificios, digamos. Estos son todos los empleados de Odebrecht del 2009 al 2013. Y mirá, el destino Odebrecht. Y estas son las tarjetas de entrada. Esto para entrar al edificio. Cuando vos entrabas a la empresa tenías que fichar. Ese era el número de tarjetas con el cual vos fichabas para entrar al Madero Center. Este documento es el que tenía en ese entonces la seguridad del Madero Center y que le permitía a la gente ingresar. Por eso decimos que La Rosadita eran vecinos de Odebrecht. Esta es toda la nómina de empleados. Tapamos los nombres por una cuestión legal. ¿Ellos podían estacionar todos? Todos estos tenían lugar, mira, ahí tenés la patente con el auto. Sí. Todos estos son los empleados que tenía del 2009 al 2013 Odebrecht. Muchos de ellos todavía continúan, muchos de ellos aparecen en los documentos que está investigando por estas horas la justicia. Recordemos que hay 3 causas en la justicia federal que están investigando las coimas de Odebrecht a funcionarios argentinos y la intermediación de algunos personajes acá, digamos. Ahí decían coima Raúl Jaime, Ricardo Raúl Jaime. Mirá, claro, en el documento que tenía la seguridad también quién aparecía. Báez Leandro Antonio, Báez Martín Antonio. Después aparecen obviamente otros nombres, número de documento, SGI, número de tarjeta. Tenían en tarjetas propias igual tenían que una tarjeta como un empleado. Los Báez tenían tarjeta de ingreso a la empresa como si fuese un empleado más de Odebrecht. Es más, está probado que es de Austral Construcciones, que es la empresa madre del holding de Lázaro Báez. Para llamar a SGI se marcaba un interno. Esto no solo demuestra que Odebrecht era vecino de SGI. Odebrecht era vecino de Amado Vudú, el vicepresidente en ejercicio que vivía en Madero Center, y de 2 departamentos de los Kirchner. Los Kirchner tienen 2 departamentos en Madero Center, también abajo de La Rosadita, 8 cocheras. Capaz alguno de Odebrecht se confundió y en algún momento... Es la causa de los sauces. Usó una cochera de los Kirchner y esos departamentos están bajo investigación en la causa de los sauces porque fueron alquilados a Cristóbal López, un contratista de obra pública y beneficiario de varias concesiones estatales, entre otras del juego. Acá apareció un personaje que vos mencionabas recién. En estos registros, además de Odebrecht, además de La Rosadita, este personaje. José María Núñez Carmona, el amigo de Nariga, con un BMW clase A. Y esto es interesante. Esta empresa, Beaverchick, que es el nombre de un lugar para esquiar en Aspen, Colorado, era, según muestra la documentación que está analizando el juez Lijo en la causa
de Chicone de Amado Vudú. José María Núñez Carmona es el socio y el mejor amigo de Vudú desde los 7 años, un millonario repentino. Y Amado Vudú no solo alquiló un departamento en el Madero Center que tuvo que dejar porque dejó de pagar el alquiler. Sí. Dejó de pagar el alquiler y se fue a otro, le prestaron otro o alquiló otro en el mismo edificio, sino que además una de sus empresas, Viverchic, se instaló en Madero Center. O sea, estamos hablando de Cristóbal López. Cristóbal López, Amado Vudú. Amado Vudú. Una de las empresas de Vudú. Las cocheras de los Kirchner. Viverchic. Cocheras y dos departamentos de los Kirchner. Importantes que la alquilaron, que es la causa Los Sauces, ¿no? A Cristóbal López y a Fabián de Sousa. El edificio fue construido por el banquero Jorge Brito y es definitivamente el edificio del poder K. No solo porque ahí compraron casas el presidente, la presidenta, Cristina Kirchner y su hijo, sino porque vivía el vicepresidente, sí, estaba la Rosadita, estaba Odebrecht, había otras consultoras más que tenían que ver con finanzas y la construcción, y todos se estacionaban abajo, se encontraban todos en la cochera. Lo que debería ser una reunión de consorcio ahí, ¿no? Vos podías entrar a Madero Center, ibas al primer piso, bueno, primero B, ibas a Odebrecht, donde están todos los funcionarios que están siendo investigados ahora, y subías al séptimo y te encontrabas con esta gente contando plata, y al lado funcionaba otra empresa llamada Oasi, que también estaba vinculada a Pérez Gadín. Digo, lo que estamos diciendo es que Odebrecht, antes de funcionar en Libertador, en la torre, creo que el departamento creo que es 31 32, Alem, perdón. La Torre Alem. En la Torre Alem, funcionó en el Madero Center, funcionó a 6 pisos de la Rosadita. Todo termina en la Rosadita. ¿Cómo sabemos esto? Porque obtuvimos en las últimas horas el listado de los empleados de Odebrecht y el listado de, con el número de documento y tarjeta de las cocheras que utilizaban los funcionarios de Odebrecht. Y obviamente que tenemos lo de SGI, lo de... El Ascar también vivía ahí. A ver, nosotros... El Ascar vivía ahí, claro. Nosotros entramos con la nata a entrevistarlo del Ascar a Madero Center y por eso lo conocemos. Madero Center ocupa una manzana entera. Del lado, digamos, que da Puerto Madero hacia la ciudad, están la mayoría de los departamentos son casas, ¿no? Y del lado que da al río por Juan Amanso estaban estas oficinas. El Ascar desde su casa veía prendida la luz de SGI y a mí me dijo alguna vez, yo la veo prendida de madrugada, dice que entonces que están contando dinero. El Ascar, Cristóbal, los Kirchner, Fabián de Sousa, ¿no? Socio de Cristóbal López, SGI, Odebrecht, Vudú y una de sus empresas y su socio, todos entraban y salían por esta puerta, se encontraban en el ascensor. Claro, bueno, tenían el ascensor y estaba Fariña. O sea, Ascar, si entraban funcionarios Odebrecht a la Rosadita, ¿por qué no podían entrar funcionarios o intermediarios de funcionarios a Odebrecht? Acá la cuestión es que, lo mencionábamos recién, hay un peritaje de la justicia de Brasil, de unas computadoras informáticas donde aparecen funcionarios o empleados, para decirlo en palabras nuestras, funcionarios le dicen en Brasil, de Odebrecht en Argentina, que hablan de las coimas que le pagaban a través de empresas en el exterior a Ricardo Jaime. Esa secretaria que habla, que es la secretaria de Couri Ribeiro, digo, hay que recordar este nombre, fue director de Odebrecht por lo menos hasta el año 2014, después subió otro que se llama Flavio Faría, que también está involucrado, le mandaba mail a Brasil y al director de acá diciéndole, ya hice la transferencia directamente desde el banco a la gente de Ricardo Jaime. Y ahora lo que conocemos es el listado de empleados que la Rosadita era vecino de Odebrecht. Sí, ardían los servidores de la Rosadita, ¿no? De SGI, Vudú, Odebrecht. Todo. Y las cámaras. Hay que ver si allanaron acá, hasta donde yo tengo entendido, solamente allanaron en la Torre Alem y no en acá. Ahí todavía no lugar, allanaron. ¿no? No, bueno, cuando allanaron SGI ya se habían llevado casi todo, casi todo. Gracias, Rodri. A ustedes. Esto se podría titular Abriendo las puertas de la corrupción. Germán Garabano está en los Estados Unidos todavía, vuelve mañana. Estuvieron él con funcionarios del Ministerio de Seguridad en el Departamento de Estado y en el Departamento de Justicia, y las reuniones, dicen en el gobierno, fueron excelentes.
excelentes. Tanto es así que Garabano, mientras estaba reunido con funcionarios de justicia de los Estados Unidos, en un gesto que en el gobierno consideran como muy positivo, la justicia de ese país contestó un exhorto justamente de una de las causas que mencionaba recién Rodrigo Alegre, de los vecinos de SGI, de Odebrecht, donde se pedía información de Manuel Vázquez, el testaferro de Ricardo Jaime, y fue contestado ya ese exhorto, que son papeles que se envían desde la justicia de la Argentina hacia el exterior, en este caso a Estados Unidos, porque Odebrecht declaró en Estados Unidos haber pagado coimas, y ese exhorto se respondió mientras el ministro estaba en los Estados Unidos. Va a volver muy contento, esto ya el presidente lo sabe. Las promesas, algunas ya se fueron hechas realidad, como la contestación de este exhorto, son muy favorables para intentar dilucidar distintos casos de corrupción y hasta la causa Nisman, porque lo que el Departamento de Justicia prometió al ministro de Justicia argentino es que va a haber incluso un funcionario estadounidense en la embajada en Buenos Aires que va a tratar de ayudar a los fiscales que investiguen corrupción que tengan que ver con cuentas y dinero que hayan pasado por los Estados Unidos, o sea, casi todas, de muchísimas causas, de la ruta del dinero acá, de Odebrecht, y lo más importante tal vez sea la ayuda que reciba la Argentina, la justicia argentina, del caso Nisman, porque en los Estados Unidos hay información sobre el caso Nisman, no solo especulación de qué es lo que le pudo haber pasado al fiscal, sino también información de esta cuenta extraña o no que tenía con Diego Lagomarsino, y además información obviamente sobre su investigación sobre el caso AMIA. O sea que Garabano va a volver muy contento de Nueva York, llega mañana abriendo las puertas de la corrupción. Por primera vez Estados Unidos, después de muchos años, va a colaborar con la Argentina. Obviamente durante la era acá la relación era muy mala. Vuelve Cristina, la pregunta que muchos se hacen. Hoy hubo dos opiniones muy claras respecto a la candidatura de Cristina Kirchner. Se acerca, Nico y Nacho, una fecha clave, que es el miércoles de la semana que viene, que es 14 de junio. Allí tiene que definirse una estrategia del kirchnerismo. Si efectivamente el Frente para la Victoria va a presentar su sello en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, o va a conformar un frente con la agrupación, por ejemplo, de Luis Delía, Miles, con la agrupación de Carlos Heller, con la de Martín Sabatella y el propio PJ. Esa, dicen, es una de las estrategias que podría tejer Cristina Kirchner en las próximas horas para dejar afuera a Randazzo y que no haya internas. Hay dos declaraciones en el día de hoy. Una de Jorge Ferraresi, que es el intendente de Avellaneda. Dijo: Cristina va a ser candidata. Ferraresi se reunió ayer en el Instituto Patria. Hoy hubo otro grupo de intendentes que se reunió con Máximo Kirchner, con el líder de la Cámpora, y se fueron de la reunión del Instituto Patria con la confirmación de Cristina candidata. Pero también hubo una declaración en Santa Fe, hay que decirlo. En la provincia de Santa Fe, Carlos Zanini habló en el gremio de docentes privados en SADO, y cuando le preguntaron sobre Cristina Kirchner dijo: Cristina tiene que resolver todavía temas personales. Dijo: no sé si Cristina vuelve, a la pregunta que le hicieron los periodistas a Carlos Zanini, y él dijo: todavía no sé si vuelve, todavía tiene que resolver problemas personales, dijo Zanini, respecto a la candidatura de Cristina Kirchner. Lo interesante es lo que va a ocurrir el miércoles que viene. ¿Por qué? Porque por estas horas se habla de una estrategia dentro del kirchnerismo para evitar las PASO. Recuerden ustedes lo que viene ocurriendo en los últimos días. Cristina dijo: yo soy candidata si hay unidad, no voy a ir a una interna con quien fue mi ministro. Y Randazzo, o el sector de Randazzo, insistió con la idea de las PASO. No vamos con el kirchnerismo. Es más, fuera de micrófono te dicen: Cristina nos lleva a la derrota, nosotros somos la renovación en el peronismo, vamos a las PASO. ¿Cuál es la estrategia que tienen? Y es lo que aparentemente le habrían contado hoy a los intendentes fieles y leales a Cristina Kirchner, que lo que esperan el 14 de junio, la semana que viene, es presentar un frente que permita judicializar la
intención de Randazzo de hacer una interna. Si hacen un frente entre el kirchnerismo y los partidos que mencionaba recién y se presenta un frente ciudadano, por ejemplo, a las elecciones, podrían dejar a Randazzo afuera porque Randazzo ya no le serviría los avales que juntó dentro del peronismo, dentro del PJ, porque el PJ estaría dentro de un frente, no competiría como partido único, sino que competiría dentro de un frente político con otros partidos, con lo cual los avales que Randazzo viene juntando, recuerden que dicen haber juntado cerca de 30.000 firmas de ciudadanos que respaldan la candidatura de Randazzo para las primarias, con esto sería la estrategia para evitar ir a las PASO armando un frente con otros partidos políticos y dejando a Randazzo afuera. Ahora, Franco, entonces en ese caso, como siempre pasa en los últimos años, la interna del PJ se va a judicializar. Aunque Cristina presente esta presentación, Randazzo puede hacer otra y quien va a definir todo, si esto finalmente ocurre otra vez, va a ser la jueza María Servini, que es la jueza electoral, llamada por algunos la presidenta del PJ, en un sentido, porque es siempre ella, incluso en el 2003, fue la que permitió que Menem y Duhalde vayan por separado, la que siempre termina teniendo la última palabra respecto a estas cuestiones. Ahora, si Cristina no va a las PASO, ¿para qué el Frente para la Victoria impulsó esa ley? ¿No? Bueno, es que Cristina insiste con esta idea de que ella no quiere competir con quien fue su ministro de Transporte. Ella dice, yo soy candidata si hay unidad, no tengo intenciones de ser candidata si no hay unidad dentro del PJ. Y un dato que me daban ayer también interesante, Nico, es que Cristina, si es candidata, ya a partir del momento en que se cierran las listas el 24 de junio, ya tiene inmunidad parlamentaria, ¿no? Es decir, que ningún juez podría detenerla, la pueden seguir investigando, por supuesto, pero ya como candidata empezarían a correr sus fueros parlamentarios. Con lo cual muchos empiezan a insistir con que Cristina ya tiene intenciones, por más que antes haya dicho que se iba a excluir, tiene intenciones de ser candidata a senadora. ¿Y qué es lo que le van a ofrecer de última hora a Randazzo en esta misma semana? Ser candidato a diputado, liderar la lista de candidatos a diputados, estar primero en la lista y que no haya internas en agosto. Es decir, que sea parte del Frente para la Victoria. Si Randazzo no acepta esto y quiere ir a las PASO, irían con esta estrategia de formar un frente con los partidos políticos de Luis Delía, de Sabatella o de Carlos Heller, buscando con este Frente Ciudadano y el PJ dejar afuera a Florencio Randazzo de las primarias del 13 de agosto. Ahora, es muy fuerte la frase de Zanini. Más allá de Ferraresi, su intendente, ha llegado a Cristina Kirchner, casi jugado su futuro político a ella, que Zanini, que es un hombre de la intimidad de la familia expresidencial, diga, no sé si va a volver, tal vez tenga más peso que lo que diga Ferraresi. Sí, y además lo dice en el mismo contexto, a la misma hora en la que hay reuniones en el Instituto Patria, buscando convencer a los intendentes que todavía tienen dudas de la candidatura de Cristina Kirchner. Quien siempre les ha dicho a los intendentes que Cristina va a ser candidata es Máximo Kirchner, el líder de la Cámpora, es quien insiste con la candidatura de Cristina Kirchner. Pero en boca de Cristina han salido primero la frase "me excluyo" y después la frase de Cristina Kirchner, soy candidata solo si va a haber unidad dentro del peronismo. Es decir, que si Cristina cumple con su palabra, no debiera ser candidata. Pero su propio hijo insiste a los intendentes en que ella va a ser la candidata a senadora en las próximas elecciones. Muchas gracias, Franco. Veremos qué es lo que pasa. En la Argentina todo puede cambiar muy rápidamente para un lado y para el otro, pero lo que se ve de Cristina Kirchner son gestos de debilidad, no de fortaleza, ¿no? Queriendo convencer a intendentes a los que antes no tenían que convencer de nada. Atención. Atención. Estamos con Julito López, especialista en informática. Buenas noches. Renunció el funcionario encargado de ciberseguridad nacional. En un contexto aparte mundial bastante particular. Sí. Eduardo Jorge Martino, que había sido designado en mayo del 2016 como director de infraestructuras críticas de información y ciberseguridad, ISIC se llama este organismo, dependía del Ministerio de Modernización, renunció. ¿Por qué? A ver, ellos dicen desde el Ministerio que no tiene que ver con el momento que están viviendo. Recordemos que se filtraron documentos bastante sensibles, que eso hizo una presentación a la justicia, incluso tuvieron acá sentada
a la periodista Irina sí. Sternik de La Nación, que fue la que le dio luz desde el matutino de esos archivos. En ese contexto, él dice que era una decisión que ya tenía tomada de antes y hoy decidió presentar su renuncia. Obviamente fue aceptada por la cartera. Ahora, eso es lo que en términos de casualidad ocurrió este contexto junto con su decisión personal. Claro. Recordemos que él era el que estaba a cargo de que no hubieran, digamos, vulnerabilidades que pudieran azotar a los sistemas y encargado de la infraestructura crítica, que específicamente es lo que, entre comillas, falló. O sea, había vulnerabilidades. Había vulnerabilidades que quizás no eran solamente los sistemas, eran también los usuarios. Igual, ¿Cómo sería eso? claro, porque nosotros tendemos a pensar que los sistemas es una pieza de software. Es decir, bueno, no, el software está en contexto con el usuario. Puede ser tan vulnerable el usuario, que de hecho fue, en el caso del hackeo al Twitter o al correo de la ministra, De seguridad, sí. no falló el sistema Twitter, no falló el sistema de correo, lo que falló es el usuario que dio su contraseña al respecto. Por lo tanto, cuando uno evalúa digamos, debilidades, tenés que incluir al usuario y el contexto. A ver, no es en la medida de seguridad del software porque sí, sino también cómo el usuario maneja todas esas medidas de seguridad y qué importancia y qué uso les da. Totalmente. Incluso, fíjate, en cosas menores, como los cajeros automáticos, vas a sacar plata, un cajero automático No me hace asustes, Julito. Hace 5 años, no, pero esto es bueno, hace 5 años atrás vos ponías la tarjeta, extraías el dinero y te ibas con la tarjeta puesta. Sí. Entonces, ¿era inseguro el sistema? Claro, ¿por qué? Porque vos te ibas, dejabas la tarjeta puesta, venía el de atrás y seguías sacando guita. No, ahora uno era inseguro. Bueno, claro, que dejaba la tarjeta. era uno, pero asistido por el sistema que te dejaba hacerlo. Hoy en día, para retirar la plata, tenés que primero sacar la tarjeta y después te da la plata. Entonces ahí es donde vemos cómo el sistema cambió para ser mejor, Diría la incluyendo nata, al usuario. un mutuo a prueba de boludos. Totalmente. Perdón por el exabrupto. Totalmente. Ahora, en el contexto en donde se está desarrollando esto, también hay otra lectura. Hasta, digamos que nosotros desde acá hemos seguido la progresión de todo este caso desde que empezó hace por lo menos 4 o 5 meses. El hacker se puso en comunicación con Luciana, ¿no? Sí, entablaron varias comunicaciones con ella. El punto es que a esta altura la persona que filtró los documentos no sabemos si es un hacker o si es un servicio paralelo o es un servicio que está tratando de arreglar algo. Porque realmente no tiene la conducta de ser un hacker. ¿Por qué? O sea, ¿Cómo es eso? claro, o sea, al principio cuando todo esto se gestó y vos tenías la oportunidad de hablar con alguno de ellos o con gente que se autoadjudicaba esto, te decían, lo que queremos es que los sistemas cambien, que sean más seguros, que la gente que está pasando información por estos canales esté segura. Somos buenos, decían. Somos buenos y queremos que el sistema mejore. Ahora, si vos sos tan bueno, entrega todos los documentos, no de a pedazos. Él entregó una parte, ¿sí?, de los ¿A las documentos. autoridades y después hizo público otras? ¿O No, a ver, entregó a ciertos periodistas y después lo que hizo es, como no tuvo repercusión, pero los documentos no salieron a luz, hizo, digamos, una apuesta de esos documentos al libre público. Como Wikileaks. Sí. Como un Wikileaks, y le avisó a algunos periodistas, entre ellos esta señorita. Ahora, ¿qué pasa? Después él da la sensación como que tiene más información. Eso te iba a preguntar, esos seguridad leaks que salieron... Gorra Leaks. Los Gorra Leaks. O los Gorra Leaks se dieron a llamar, ¿no? Sí, pusieron Gorra Leaks. Ahora, pueden salir Para más vos, documentos. tu experiencia, por tu experiencia en todos estos temas, ¿hay más? Para mí hay más y lo que estamos es en presencia de algún servicio que está lavando ropa sucia y vieja. ¿Sí? ¿Servicio qué decís, Juan? ¿Es un servicio de inteligencia? Servicio, digo, a todos estos servicios paralelos que hubo durante toda esta época, que lo que hicieron fue hacer espionaje de las propias autoridades o cosas internas, que de pronto, frente a los cambios de mando, ellos tienen, digamos, esa información adentro y de alguna manera se quieren investir en un hacker bueno que lo único que quiere hacer es ayudar a las autoridades. Pero en sí, o quizás está negociando internamente esa información. No lo sabemos, pero no está siguiendo una conducta de, digamos, un hacker bueno. Yo quiero comentarles algo que esto es súper interesante.
Porque estamos planteando el problema continuamente, siento como que cada vez que vengo acá, el Sí. problema está aún peor. Hay más filtraciones, hay ¿No? más filtraciones. Claro. Sí. Renunció Hay funcionarios. un escalón nuevo. Bueno, ¿cómo se corta esto? Contratando a Julito López. No. estás pidiendo- Pará, que otra de las hipótesis que hay es que todo esto viene de una empresa que está Queriendo que pujando ahí por una de las licitaciones. Pero, digamos, Licitaciones de protección de software. exacto, que contrata el Estado. Pero digo, ¿cómo se soluciona esto en el resto de los países? ¿Cuál es el problema puntual de esto? Que no hay espacio para los buenos. ¿Cómo es eso? No hay espacio para los buenos. O sea, vos suponete que yo soy una persona que sé y que encuentro que hay una Vamos. vulnerabilidad. Sí. Tengo dos opciones. Opción 1. Voy a la prensa y le digo, mirá, ¿sabés qué? Si haces esto acá, así y acá, acá está el usuario, acá está el password, entras a los documentos privados, en el cual corro un gran riesgo. Porque La opción 1 sería Claro. tapar ese agujero, digamos. es contarle a la prensa para que la prensa No, lo... pero taparlo desde el gobierno. Claro, pero digo, Claro, pero hasta ahí el gobierno todavía no se enteró. sí, claro. Vos hablas sí, del lado hacker. Exacto. Si yo llamo por teléfono al gobierno y digo, señores, ustedes tienen este problema, este problema, este problema, ya pasó con las elecciones, con el voto electrónico, que la persona que lo denunció terminó allanado. Entonces no dan ganas de hacer eso. Ese camino no va. El otro camino es ir a la prensa. Señores de la prensa, tienen este problema el gobierno y queremos que lo solucionen. También me expongo, por eso de pronto el samaritano pasa a ser como alguien escondido atrás de un periodista que está exponiendo un caso y ahí se ¿No hay golpea ley también de el gobierno. arrepentido o de una ley que permita a alguien que tiene el hobby de fijarse si hay vulnerabilidad en el sistema informático nacional, que avise a las autoridades y que no sea sospechoso? Totalmente. O, si querés, no una ley, pero sí un ámbito. Vos a Facebook o a Twitter, cuando vos le encontrás una vulnerabilidad, te pagan. Te pagan. Vos vas y le decís, miren, ustedes tienen este problema. Porque queremos que quiebre el Estado. No, pero digo, igual le van a pagar empresas por hacer el servicio y no van a ser tan, digamos, efectivas. Por lo tanto, aquel problema es que no hay espacio para la gente buena. Acá hay o empresas que están a cargo de una licitación y de la seguridad de un país, o por otro lado tenés canales irregulares para denunciar problemas de este tipo. Pero en el medio, cuando entras en el canal irregular, que puede ser la prensa, puede ser un llamado, se golpea el Estado, porque la prensa obviamente difunde esto, y eso no le hace bien tampoco al Estado. Entonces, digamos, ojalá que el Estado pueda brindar espacios en donde esta gente pueda mostrar este tipo de vulnerabilidades sin tener que recurrir ni a la prensa ni a tener que hacer un delito. Yo sé que esto no tiene algo que vos digas, pero si quiero trasladar este ejemplo tuyo a la vida real, ¿cuál sería? Sé que no hay un paralelismo en eso. ¿Por qué? Porque son cosas disruptivas totalmente nuevas que es Se imposible va hacerle... aprendiendo sobre la marcha. Exacto. Ahora, para la comunidad, digamos, hacker argentina, que haya renunciado el encargado de ciberseguridad nacional, ¿qué impacto tiene? Yo para mí, esto significa que esto sigue. O sea, si vas por el lado de lo que ellos declaran, que fue una casualidad, ok, bienvenido sea que esté con su familia. Pero la lectura que se hace en este contexto, puntualmente, es que va a venir más. Y de hecho, no paró la filtración, yo creo que van a venir más y vamos a seguir con este tipo de problemas. A ver, Esa es la lectura. Contá bien qué eran los documentos de las filtraciones sin dar detalles, qué es lo que decían o qué es lo que se filtró. Lo que se filtró es una cuenta, y ese es otro de los problemas, es increíble esto. La policía usaba una cuenta ligada a crimen organizado, en donde le pedían o recibían partes de inteligencia o de otras empresas, por ejemplo, telefónicas, que le daban datos requeridos por la justicia. Todo caía ahí adentro. Esta cuenta aparentemente era administrada por más de una persona. ¿Qué significa? Suponete, info@tn.com.ar. ¿Y quién la lee? Nico, Luciana, vos, Nacho, salud. Yo, o sea, todos leíamos esa cuenta. Por lo tanto, todos teníamos acceso. Esa cuenta fue... Ahí ya hay una vulnerabilidad que es... Pero claro. Cualquiera podría leer lo que de diferentes causas, allanamientos,
qué teléfonos se podían escuchar. Bueno, de hecho, de los documentos que se filtraron, incluso se publicaron, había allanamientos, parte de pericias, de todo. Seguro. Y el punto, pregunto, ahí, ¿cuál es el problema y cómo se cura? Porque digo, empecemos a hablar de la solución. Yo pregunto, ¿es el mejor método de delivery de información de este tipo un mail? ¿O no sería mejor que la justicia o las células de inteligencia que dan ese tipo de partes lo hagan por escrito a un juzgado o haya algún tipo de sistema que lo contenga y que no sea libremente un mail? O vos escribís un cheque en un papel común y corriente. Vos agarrás un cheque y lo escribís en una hoja de papel. No, lo escribís en un papel que está hecho para eso, para que si alguien borronea una firma, te des cuenta. No se puede enviar esa información por mail. Es más que obvio, yo entiendo esto que nos está pasando. Fueron 12 años de desinversión en sistemas de la última década. ¿Quién estaba a cargo durante gran parte de esos 12 años del sistema informático nacional? Un señor de apellido Til, de la jefatura de gabinete de Aníbal Fernández, que es el hermano de uno de los involucrados en el caso de la compra irregular del edificio de la Procuración General de la Nación. O sea, el hermano de Juan Carlos Til. De la jefatura de todos los fiscales federales. Ahora, fíjate, como 12 años de desinformatización no es que eran tontos y no querían, no es que no les importaba, es una política desinformatizar un país. ¿Para qué? Para que después no puedas rastrear la corrupción. Claro. Porque fíjate esto, AFIP, que era la cartera, bueno, o sea, ayer incluso lo veíamos ¿te acordás lo que respondía el Banco de Santa Cruz cuando fue, por ejemplo, de los bonos, que no tenían informatizada la información, que había que buscarlo manualmente, entonces como pasaba eso, requerían un plazo más de un mes más y después no lo mandaban y pero es la excusa perfecta decir que no está informatizado. Fíjate estos dos comportamientos totalmente diferentes de un mismo gobierno que estuvo una década gobernando. La cartera, la billetera, que era AFIP, que le servía para seguir a la gente, para apretar a la gente, para hacer inteligencia al ciudadano común, esa cartera recibió todo el dinero que ellos querían. Ellos recibieron todo en AFIP. AFIP no tuvo un solo problema. En cambio, el resto de las dependencias fueron desinformatizadas, porque ni siquiera fueron, digamos... No todas, Julito. Hay un lugar que se llama Sintis, que está ubicado en el Congreso, por el barrio del Congreso, que reúne toda la información de todos los organismos públicos, de todos nosotros. Eso fue creado en el gobierno acá y lo manejaba gente de Alicia Kirchner. Hay una supercomputadora que... Bueno, pero con esos fines... Todos los datos es como era un fin paralelo, no es que era un fin para libre acceso a información de todos los integrantes del Estado. Claro, para los fiscales, ¿no? Digo, estamos viviendo una política de 12 años de desinformatización y le estamos pagando ahora. Lo que digo es que esto sirva para rever que la policía tiene que manejarse de otra manera, tienen que haber métodos de delivery de información diferentes, ya que venís de 12 años, que te estás ayornando en este momento, habría espacios para que los buenos tengan espacio y no se lleven estos sopapos. Igual digo, creo que no va a ser la última vez que esté acá sentado por este tema y que va a continuar. Y tal vez se filtren, como pasó en la era acá, correos de funcionarios. Puede pasar. En la era acá pasó. Gracias. Lo sabremos en la próxima entrega. Gracias a ustedes. Julito López. Hay una historia increíble que pasó en Colonia Suiza, Bariloche. Esto es increíble. Un grupo mapuche que es considerado que tiene un accionar terrorista, tomó tierras del ejército argentino. Un grupo mapuche considerado por el gobierno como un grupo con acciones terroristas tomó tierras del ejército argentino. No pasaba hace muchísimos años. De eso vamos a estar hablando después de la pausa y también de todas las medidas de seguridad del operativo Merkel. Del operativo Merkel, que también tiene que ver con ciertas alertas internacionales que están sucediendo. En los últimos días ocurrió un acontecimiento que hace muchos años no pasaba. Tierras del ejército fueron ocupadas de modo
ilegal por un grupo que es considerado violento y que tiene actitudes terroristas y por eso es investigado por las autoridades. El grupo se llama Comando Ancestral, parece un chiste pero no lo es, son mapuches liderados por Wala, así se llama su líder, que está prófugo de la justicia en la Argentina porque tiene un pedido de captura y de extradición en Chile por haber matado a un policía. Lo que pasó fue que se descubrió en tierras del ejército, en Colonia Suiza, Bariloche, que se habían tomado esas tierras por 3 personas, la madre de Facundo Wala, la hermana y una pareja, o sea, su familia. Wala es una persona que es muy violenta y que es considerada, insisto, su grupo, un grupo que tiene acciones terroristas. El ejército hizo la denuncia, hubo un allanamiento en el lugar, se habría despejado la zona, pero hay una denuncia judicial en Bariloche. No sé si estamos en línea de comunicación con alguien que conoce mucho a Wala y a este comando ancestral, que insisto, parece un nombre que tal vez para algunos cause gracia, pero no lo es. Gonzalo Sánchez, escritor, periodista, autor de varios libros de la Patagonia, entre ellos La Patagonia Vendida. ¿Me escuchás, Gonzalo? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué es el Comando Ancestral? Mira, es una fracción radical mapuche, un grupo extremadamente violento que cree básicamente en que hay que reclamar una especie de autonomía por fuera de los estados chileno y argentino en la Patagonia, que creen que hay que fundar una especie de nación mapuche. Para esto ellos creen en la violencia como método, ellos creen que la discusión se instala a través de escenarios violentos. Se hacen política cuando vos decís extremadamente violento, ¿qué significa? Bueno, a ver, lo que estás contando de una toma de tierras es lo mínimo, pero han, por ejemplo, del ejército, no pasaba una toma de tierras del ejército, sí, son audaces, han bloqueado camiones en medio de la Patagonia y han bajado los choferes e incendiado los camiones, han incendiado galpones en una empresa productora de frutillas en la zona de Esquel. A Benetton, es el grupo Benetton en Patagonia, que tiene una presencia muy fuerte con 1 millón de hectáreas, es uno de los más atacados por este grupo puntualmente. Hay casos de un puestero de la compañía que ha sido despertado en medio de la noche, lo han obligado a meterse a un río helado y le han hecho una especie de simulacro de fusilamiento. Todo eso... ¿Simulacro de fusilamiento? Sí, todo esto está denunciado y está siendo investigado. Y como vos bien decís, el Estado chileno está pidiéndole al Estado argentino desde hace tiempo la extradición. Se sabe que Wala habita la Patagonia, habita las montañas, habita la zona de las montañas y también la estepa, digamos, como vos también recién contabas, con su familia, con su pareja, con sus primos. Han entrado varias veces en situaciones de choque con fuerzas de la gendarmería, que han ido a pedir desalojos de vías, por ejemplo, de la Trochita, del viejo expreso patagónico en el verano. Y también he sabido que tienen una capacidad de ir y venir de Chile, donde en Chile, digamos... Cruzan de forma ilegal la frontera. Sí, porque básicamente ahí es, bueno, sí, en el norte, así como es poroso en el norte, en la Patagonia hay muchísimos pasos que están fuera de todo control, más allá de los pasos oficiales, pero ellos van y vienen permanentemente y es en Chile donde se nutren un poco del ejemplo de los grupos más radicalizados. A ver, el conflicto mapuche en Chile sí ha sido noticia por los incendios contra propiedad privada e incluso ha habido la historia de un matrimonio que resultó muerto en una especie de redada. Pero bueno, la verdad que es impactante la noticia, pero no sorprende porque ellos han proclamado una especie de guerra, de guerra de fuego, así lo proclaman, a la Argentina en busca de una especie de autonomía y la fundación de una nación mapuche. Operan mucho en redes sociales. Sí, nos quedamos con esas palabras, Gonzalo, porque se nos está terminando el programa. Adelante. Guerra y extremadamente violentos. El Comando Ancestral tomó tierras del ejército. Vamos a una tanda y ya volvemos. Gracias, Sánchez. La
La canciller alemana Angela Merkel llega el día jueves a la Argentina, pero los operativos de seguridad ya comenzaron incluso en el día de hoy y también en el día de ayer. La inteligencia alemana está trabajando en conjunto también con la inteligencia argentina, con la AFI y el Ministerio de Seguridad de la Nación. Va a haber distintos anillos de seguridad. La canciller va a traer su seguridad propia, pero además va a tener un círculo interno, el más cercano a ella, de la Policía Federal, y después en los círculos exteriores de seguridad van a estar el resto de las fuerzas federales de la República Argentina. Se va a tratar con la misma intensidad con la cual se trató la visita de Barack Obama a la Argentina. Esto tiene que ver obviamente por la importancia de la figura y porque es la previa al G20, pero también el tema del contexto internacional, ¿no? Lo que viene sucediendo a lo largo de todo el mundo con la amenaza del terrorismo. Para esto va a haber distintos operativos en cuanto al aislamiento de los distintos puntos que va a tocar Angela Merkel. Va a haber imágenes aéreas que se van a tomar desde helicópteros y drones a lo largo de toda la visita. Imágenes terrestres de unidades móviles que van a estar recorriendo toda la zona y monitoreando. Va a haber escáner fijos y también móviles para cada una de las personas que entren a los puntos y tengan contacto en los lugares a donde se van a realizar los actos de los cuales va a participar Angela Merkel. Va a haber constantemente grupos de canes y también de agentes de la División Antiexplosivos de la Policía Federal y de las otras fuerzas. Va a haber también camiones de comunicaciones y equipos móviles de salud y emergencias. Para la llegada, y esto es algo importante, se va a poner a un agente policial en la torre de control de Ezeiza para poder monitorear también el espacio aéreo, algo que se va a mantener a lo largo de toda la visita. Así que prácticamente... ¿Cómo arde el teléfono ese de Nacho Otero? No me lo... Pasate, Sí, me cruzo en cámara, pero bueno, no hay problema. Quédense en TN, hoy no están los leucos, van a ver la entrega de los premios Carlos Gardel, donde no está nominado Nacho Otero, que sí está nominado a los Martín Fierro junto a nuestros compañeros Domenech y Dominique Metzer. Gracias, chabón. Gracias, te doy un abrazo. Mañana ya vuelve Luciana Geuna. Pero vos te quedás. Éxtasis. Me voy diciendo eso. Y la lapicera que vuela. Vos lo que Pero lapicera. Chau.